Desde nuestro programa de Radio Sin Distancias les propongo un tema que puede interesar tanto a estudiantes como oyentes en general. Talking Brains, lenguaje, cerebro y ciencia ciudadana. Para abordar este tema está con nosotros en este espacio los profesores, los participantes, Celia Alba, creadora del proyecto, actualmente tutora de la UNED en el Centro Asociado de Barcelona. ¿Qué tal, Celia? Un saludo. Hola, ¿qué tal? Juan María Garrido, contratado del proyecto, actualmente profesor del Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la UNED. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Un saludo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Wendy Elvira García es contratada del proyecto, actualmente investigadora Juan de la Cierva en el Departamento de Lengua Española y Lingüística de la UNED. Wendy, un saludo, bienvenida. Buenas. Y Victoria Marrero Aguiar y Celia Teira Serrano, profesoras del Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la UNED. Victoria, Celia, un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Miguel, buenas. Bueno, el tema ya lo he comentado, el título es Talking Brains, que sería cerebros parlantes, pero no voy a ser yo quien lo diga. El proyecto surge como una exposición que se ha producido ya en CaixaForum, en Barcelona, también está en Zaragoza y irá a más ciudades. Pero yo quería que Victoria nos hablaras tú como introductora de este tema, como catedrática del Departamento de Lengua Española y Lingüística General, en qué ha consistido este tema y nos hables o nos des un apunte de esta exposición. ¿Te parece, Victoria? Fenomenal, muchas gracias, Miguel. Bueno, tengo que empezar diciendo que esta exposición, que efectivamente empezó en Barcelona, pero ya ha itinerado por distintas ciudades, ha ido a Sevilla, creo recordar. Bueno, ahora mismo es cierto que está en Zaragoza. Para mí es un milagro. O sea, ¿cómo es posible que hayamos tenido un experimento de ciencia ciudadana y una exposición tan completa en un área del conocimiento que no es la más popular, como es la lingüística? En España, para mí es realmente de esas cosas de las que sentirnos orgullosos por haber podido hacer realidad un reto de este calibre. Yo no quiero, como los protagonistas son mis compañeros, no quiero extenderme mucho en mi presentación, pero sí quiero mencionar que se abordaron los principales retos de la lingüística desde el punto de vista cognitivo, o sea, el lenguaje como capacidad mental. Se habla de las cosas que no son el lenguaje, confusiones habituales, unidad en la diversidad, la evolución del cerebro lingüístico, el reto de los bebés al nacer, el universo en el cerebro y todo lo que pasa en medio segundo, en los primeros 100 milisegundos la descodificación fonológica, en los 100 siguientes el análisis sintáctico, en 400 milisegundos se accede a los significados, en 600 milisegundos se integran los significados y las estructuras, no se olvidan las patologías del lenguaje, en fin, que se aborda de una manera muy divulgativa, muy atractiva, muy participativa, temas que son un reto para la ciencia actual. Yo quiero felicitar desde luego a todos los que participaron y especialmente a Celia Alba y a Oriol, porque fueron los artífices, los que tuvieron la idea y los que consiguieron llevarla adelante. Mi compañera Celia Teira estuvo hace nada en la exposición de Zaragoza. A lo mejor ella nos puede hacer un comentario desde el punto de vista del visitante reciente. Sí, yo tuve la oportunidad de ir a Zaragoza y efectivamente, o sea, sí que me quedé muy impresionada que una exposición sobre el lenguaje fuese además tan visual. Me pareció una exposición muy gráfica en cuanto a todos esos temas que planteaba Victoria, ¿no? Tanto la diversidad de las lenguas, en lo que era la Torre de Babel, que eran un montón de rostros hablando en diferentes lenguas y con lenguas de signos además, y luego también toda la parte del mapa de las lenguas, la evolución filogenética, que además te daba la oportunidad de presentarte como uno de los miembros allí parlantes, toda la ontogenia. Y sí que es verdad que en la exposición de Zaragoza se han suprimido algunas partes más experimentales, pero hay la oportunidad de ponerte unas gafas de realidad virtual y poder meterte dentro del cerebro, ¿no? Y además de un cerebro que está en crecimiento, que eso me pareció también fascinante. Y toda la parte de a cabeza abierta y alteraciones del lenguaje, donde se plantean las operaciones y las alteraciones del lenguaje, me pareció también muy interesante. Y no sé si por ahí Celia, la otra Celia Alba,
¿Nos podría contar un poco cómo surge la idea y cómo se os ocurrió, cómo nació todo esto? Bueno, pues la verdad es que, como bien ha dicho Victoria, la idea era presentar el lenguaje desde un punto de vista cognitivo. Es decir, nosotros no queríamos hacer una exposición sobre, por ejemplo, las lenguas o las lenguas desde un punto de vista sociocultural, ¿no? Como habitualmente se observa, sino que queríamos hablar de la facultad humana del lenguaje, esta facultad que nos une a todos los Homo sapiens, ¿no? De la Tierra y que es fruto del cerebro que tenemos. Es decir, tenemos el lenguaje que tenemos porque tenemos el cerebro que tenemos, ¿no? Y entonces, claro, como ya saben todos mis compañeros, a la hora de abordar el lenguaje, la comunicación, el habla, hay un montón de malentendidos o creencias populares que hay que aclarar. La primera es la diferencia entre lengua y lenguaje, por eso hacíamos esa entrada, ¿no? A través de las múltiples lenguas del mundo, ¿no? Hay como 6.000 lenguas en el mundo, aunque bueno, el concepto de lengua hace difícil, ¿no? De establecer un número. Pero detrás de toda esa diversidad aparente, ¿no? A priori, hay un solo cerebro que da lugar a esas 6.000 lenguas del mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que era una propuesta única, ¿no? Una cosa que no se había hecho antes, porque se presentaba el lenguaje como un objeto biológico, ¿no? Como una entidad biológica. Y aunque, como habéis dicho, luego ha viajado al CaixaForum, para mí fue muy importante que la primera edición de la exposición fuera en el Museo de la Ciencia de Barcelona, en el Cosmocaixa, y situaba la lingüística dentro de las ciencias biomédicas, ¿no? Que es algo que no es habitual tener en cuenta o pensar, ¿no? Que la lingüística pueda ser una ciencia que dentro de las ciencias biomédicas. Entonces la idea era esa, ¿no? Presentar el lenguaje como aquello que omnipresente en la especie humana y fruto del cerebro que tenemos en el cuerpo que tenemos, además, ¿no? Y sobre lo que decías, Celia Teira, a nivel de la visualidad o de la naturaleza gráfica, ¿no? De la exposición, sí que teníamos muy claro que tenía que ser una visita muy experiencial. Es decir, que tú tenías que vivir de alguna manera esa experiencia, pues, de meterte en el cerebro, por ejemplo, en el caso de la evolución del lenguaje, de la emergencia de esta facultad en la especie, ¿no? Cómo un antropólogo, un biolingüista se enfrenta a esta pregunta: ¿cuándo voy a considerar que una especie tenía lenguaje, ¿no? ¿Cómo accedo a eso? ¿Qué miro? ¿Sus cráneos? ¿Sus endomoldes? ¿Miro los objetos, los restos culturales, la industria lítica? ¿Cómo voy a decidir yo si esa especie tenía o no lenguaje, ¿no? ¿Un neandertal? ¿Qué preguntas me hago? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la edición primera, la de Barcelona, te presentaba diversas especies, ¿no? Con diversos objetos que tú podías manipular y observar y hacerte la pregunta: a ver, ¿alguien que ha hecho... alguien que tiene una concha con pigmento para pintarse la cara y el cuerpo, creo que puede tener lenguaje? Y ese tipo de experiencias o de preguntas, ¿no? Qué bueno esto. Claro, la historia con las exposiciones es que quizá no tiene que dar respuestas, sino que te tiene que hacer reformular las preguntas, ¿no? Y yo creo que ese objetivo lo consigue totalmente esta exposición. Qué bien. En ese sentido, se planteaban muchos experimentos, porque yo no quiero que perdamos de vista la vertiente de ciencia ciudadana que aparece en el título de este programa y que también es muy interesante. La exposición no era solo un generador de preguntas, que lo era, y de preguntas muy pertinentes e inusuales, infrecuentes, sino también una manera de recoger muchísimos datos relevantes para responder a cuestiones previas que ya estaban encima de la mesa de la lingüística. Y en este sentido, tanto Juanma como Wendy participaron en el proyecto, planificando experimentos y cómo, no solo cómo diseñarlos para que fueran factibles y accesibles y divertidos, sino cómo recoger los datos que se obtenían
con esos experimentos. A lo mejor ellos nos pueden contar un poco cómo fue su experiencia en este sentido. Sí, bueno, para mí lo primero fue una experiencia súper enriquecedora y a la vez, o sea, muy atractiva en el sentido de ser un reto, ¿no? Porque estábamos replicando estudios tradicionales de la lingüística, o sea, muchos estudios que nosotros conocemos el artículo con nombre y apellidos, ¿no? Pero era transformar eso en algo que se pudiera llevar a una exposición. Y siguiendo, bueno, lo que decías al principio, Victoria, del procesamiento, ¿no? en milésimas de segundo, pues el primer experimento que hacíamos era precisamente de procesamiento fonológico, ¿no? Era de la parte de los 100 milisegundos, qué es lo que pasa ahí. Y entonces ahí había un experimento de vocales en el que había un continuo vocálico y los visitantes tenían que elegir la vocal que les parecía más representativa para cierta palabra. Por ejemplo, escoge la vocal adecuada para la O de roca, o la vocal más que adecuada, la que te parece más ejemplar, ¿no? Y entonces sonaba este continuo vocálico que oiréis ahora. Y a partir de ahí, pues el visitante escogía la vocal exacta. Y me parece especialmente interesante, lo que obteníamos después era muy interesante porque algo de lo que no nos damos cuenta es que en percepción nosotros pensamos en una A y pensamos en una, pero es que en realidad cuando dos personas hablan, incluso la misma persona, una A nunca es igual que otra A. Si yo digo una A 15 veces, acústicamente esa vocal siempre será diferente, nunca será la misma A exacta, exacta, exacta. Y este experimento nos permitía pues, ver o visualizar de alguna manera todas esas A's y a la vez ver que hay un punto común, que hay una A que es como la más ejemplar, la más prototípica, podríamos decir, que es como la que nos viene a la cabeza, ¿no? Pero todo el resto de A's pues, están ahí. Y eso también difiere de lengua a lengua. Y para este experimento en concreto, pues teníamos ese continuo vocálico para elegir el mismo continuo para las 4 lenguas orales que se podían usar en la exposición, que eran pues en castellano, catalán, inglés y francés. Y entonces pues a partir de ahí obteníamos los cuadros de las vocales que perceptivamente eran más prototípicas para cada una de esas lenguas. Pero bueno, la parte fonética no era la única que se trataba en la exposición, ¿verdad, Juanma? Teníamos muchos más experimentos. Sí, claro. Había, 6 más otros. Creo que es uno de los elementos también de la exposición, o sea, aparte de esa capacidad visual de transmitir, es la capacidad de convertir a los asistentes en investigadores, ¿no? De participar de alguna manera y conocer el procedimiento, cómo se llega a conocer la lengua y el lenguaje, ¿no? Ahí, quería también insistir en una cosa que Wendy ya ha comentado, que es el hecho del multilingüismo de la exposición, ¿no? Es decir, que todo se había planteado para que los participantes pudieran interactuar con la exposición en 5 lenguas diferentes, ¿no? Es decir, castellano, catalán, inglés, francés y lengua de signos, ¿no? Lengua de signos catalana, si no recuerdo mal, la de Barcelona al menos, que ahora imagino que no estará, ¿no? Y eso también representó un reto para el diseño de los experimentos, ¿no? Porque todos los experimentos se tenían que poder realizar en esas 5 lenguas, pero que a la vez dio una riqueza que creo que todavía ni siquiera nosotros hemos sido capaces de explotar, ¿no? Porque nos ha dado una cantidad de datos lingüísticos que creo que ya no es solamente la capacidad de transmitir cómo se hace un experimento, sino que en algunos casos nos permite o nos va a permitir extraer conclusiones sobre la lengua. En el caso concreto del experimento de vocales, que nosotros sepamos, no hay experimentos de percepción que permita la comparación entre 4 lenguas diferentes utilizando los mismos estímulos como se hizo, ¿no? Y con la cantidad de personas que pasaron por ese experimento y que permitieron pues, extraer unos datos que, como digo, todavía no hemos podido explotar del todo, ¿no? Y seguro que van a
a darnos conclusiones muy interesantes, ¿no? Pero como decía Wendy, efectivamente, este no fue el único experimento que hicimos. No en la mesa de experimentos, sino en el otro apartado del laberinto que también incluía elementos interactivos. Una de las tareas que nos tocó diseñar a Wendy y a mí y desarrollar era un generador de verbos. Era un programita, un pequeño programita que permitía al visitante pues conseguir un verbo a partir de su nombre. O sea, nosotros le proponíamos que introdujera su nombre de pila, su primer nombre, y esa pequeña actividad lo que iba a hacer era devolverle un verbo construido a partir de su nombre, ¿no? El propósito, aparte de divertirse, porque salían cosas muy divertidas, pues, por ejemplo, ¿no? Si le poníamos la palabra Victoria, no quiero concretar en nadie, pero pues si ponía la participante o la asistente, la visitante ponía el nombre Victoria, pues podía salir algo como victoriar, ¿no? Que quería decir hacer de Victoria a menudo, ¿no? Porque también Miguel, se le da... Nuestro entrevistador, supongamos que visitas la exposición y que te toca poner tu nombre, ¿cuál crees que sería el verbo correspondiente a Miguel? Uf, qué difícil me lo pone. Esforzarme. Miguelear. Miguelear. Por ejemplo. Sí, sí, que hacer de Miguel a menudo también. Sí, es divertido, me voy a apuntar. Sí, sí. Pues esta actividad lo que hacía era eso, de presentarle un verbo, pero lo que pretendía también era mostrar la capacidad morfológica, ¿no? La capacidad de creación de las lenguas a partir de los morfemas, ¿no? Y como a partir de cualquier palabra, aunque sea un nombre propio, podemos crear un verbo que tenga un significado predecible, ¿no? Era la idea, ¿no? Además, perdona, Juanma, la presentación era como si fuera una página de la RAE, ¿no? Era una entrada de diccionario. Entonces salía, pues, la entrada, pues, verbo, la V, ¿no? Punto y todo con la tipografía, ¿no? Y ponía miguelear, hacer las cosas a la manera de Miguel, ¿no? Y claro, esto, pues como dice Juanma, lo que demuestra es que el lenguaje es más que un saco de palabras, de vocabulario, sino que es un sistema de reglas que te permite crear infinitamente verbos y oraciones, ¿no? Y una curiosidad malsana, ¿se podría conjugar también, igual que aparece en las entradas de la Real Academia? Entero, el verbo. Claro, estoy segurísima. Claro, esto se podría generar, un conjugador. De hecho, se han creado conjugadores verbales. Tú podrías decir, yo migueleo todas las tardes, ¿no? Por ejemplo, y de hecho, Wendy, no recuerdo bien, pero creo que no solamente generábamos verbos de esta manera, sino que también había otras variantes, ¿verdad? Sí, teníamos diferentes morfemas que eran de manera aleatoria, o sea, a ti te podía tocar una vez que fuera wendear y otra wendizar, por ejemplo, y cada uno tiene un significado asociado porque en nuestra lengua no es lo mismo crear un verbo con un final, ¿no? Digamos, entre comillas, que con otro. O sea, wendizar sería volver algo más Wendy y darle como más propiedad de Wendy, mientras que, como decían antes, ese final en ar da esa sensación de repetición. O sea, entonces ese significado que dábamos a cada uno no era aleatorio, sino que dependía del morfema que surgiera, ese sí, de manera aleatoria. Así que si introducías tu nombre 2 veces o 3 o 4, cada una de ellas te iba a dar un morfema diferente. Que podría salir, por ejemplo, desmiguelar, ¿no? Quitarle a algo la propiedad de ser Miguel o algo así. Bueno, yo esto no me lo pierdo, en la exposición. Desde luego.
Talking Brains como muestra de ciencia ciudadana. He tomado nota, es un concepto que ya ha comentado aquí Victoria, pero me interesa hacer hincapié en este terreno, los proyectos de ciencia ciudadana, porque ya habéis comentado que es la ciencia al alcance de cualquiera, y yo creo que no responder a preguntas, a dudas, sino abundar en esas preguntas, abundar en esa investigación, que es en suma por donde va la línea de esta exposición y del trabajo que estáis haciendo vosotras desde las que habéis participado en el proyecto, pero también desde vuestro departamento, ¿no? El Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la UNED, que yo creo que es puntero en lo que conozco a Victoria como ciencia y como, bueno, lingüística clínica, por ejemplo. No vamos a especificar tanto, pero el concepto este de como muestra de ciencia ciudadana, ¿dónde lo encuadramos? ¿Cómo funciona? Muchas gracias, Miguel, porque efectivamente, antes de que terminemos este programa, que se nos va a hacer cortísimo, sí quería yo volver a este punto, al hecho de que, bueno, pues una de las líneas prioritarias de la ciencia mundial ahora mismo es implicar a la ciudadanía en el desarrollo, en el desarrollo de los proyectos científicos y conseguir que participen en todas las etapas del proyecto, desde el diseño hasta la obtención de los datos. En este caso, los retos que se plantean son importantes porque cuando hablamos, por centrar el tema que sería muy amplio en una sola cuestión, la obtención de datos procedentes de experimentos de este tipo que se han ofertado a una cantidad de personas, insólita hasta el momento, pero que no tienen ningún filtro previo, o sea, no hay ninguna posibilidad de controlar las características ni sociolingüísticas, ni la edad, ni el sexo, ni ninguna característica de los participantes, porque son los que van a la exposición motu propio. Ahí estamos en un equilibrio difícil. A mí me gustaría que Celia Alba nos diera su opinión entre la calidad y la cantidad de los datos, si la información que obtenemos es válida para la ciencia. Sí, básicamente la cuestión es que la gran potencia de número, sobre todo en una exposición como la primera edición de Talking Brains, supera el ruido de que los participantes, pues yo que sé, algún titubeo, alguno que lo deja a la mitad o alguno que está haciendo broma con la aplicación. Es decir, la gran cantidad de personas que participan compensa, ¿no? Ese ruido que se pueda generar, ¿no? No sé a ese nivel si Wendy también quizá tiene algo que decir, ¿no? De cómo, por ejemplo, en el experimento que mencionabas antes, cómo se eliminó ese ruido, cómo se abordó ese tema. Bueno, había sí algunos intentos que no estaban completados, o sea, gente que había empezado el experimento y que no lo había acabado, y esos obviamente pues ya se descartan. Y después lo que nos pasa es que, o lo que pasa normalmente en lingüística, es que cuando uno hace las cosas mal, o sea, está pensando en otra cosa o está jugando, pues salen datos que no son coherentes. O sea, yo puedo dudar entre si alguien, para una vocal, por ejemplo, que existe en inglés y en catalán, ¿no? Que es la schwa, está que queda en medio de una A o una E, pues si está un poco descolocada entre la A, la E, está en medio, todo eso me vale, todo eso es posible, pero si me sale cerca de la U, pues ahí voy a decir, no, esto está demasiado lejos de mi masa grande de datos, ¿no? Entonces, jugar con esa desviación nos permite a veces desechar esos datos, aunque bueno, siempre hay una parte de ruido que se puede quedar, en este caso sobre todo en el caso del inglés, porque muchos de los visitantes de la exposición en realidad que cogían la tarjeta de inglés la cogían porque eran hablantes de lengua extranjera, porque en Barcelona hay muchísimo turismo, entonces cogían la tarjeta de inglés y no eran hablantes nativos, y ahí pues obviamente si nosotros no sabemos distinguir la I abierta y cerrada de shape y sheep, pues lo mismo les pasa, por ejemplo, a los italianos. Entonces, esos datos sí van a estar mal. Claro, y además hay un montón de situaciones, bueno, raras o particulares que se dan, ¿no? Peculiares, como por ejemplo el hecho de que venga una escuela o una clase
en la clase de inglés y decidan coger la tarjetita. Esto de la tarjetita es porque la visita era personalizada y pasando tu tarjeta con un identificador por radiofrecuencia, pues tú ya activabas los contenidos en la lengua que habías seleccionado, ¿no? Entonces, claro, si esta clase ha escogido el inglés como actividad, ¿no?, escolar, pues vas a tener ahí a lo mejor a 25 chavales que no son hablantes nativos de inglés, ¿no? Entonces, ese tipo de peculiaridades son las que hay que abordar. Y lo que decía Wendy, la incongruencia se analiza y se aborda en general en muchos estudios experimentales, también en cuestionarios. Es decir, la mentira más o menos se puede detectar hasta un cierto punto, ¿no? Si en un cuestionario, por ejemplo, hay una incongruencia entre 2 ítems o algo así. Bueno, es lo que comentaba Wendy también, ¿no? Que en este caso, claro, una aproximación en la que tienes tantos datos, digamos que la calidad es menor, pero al ser la cantidad mayor, digamos, oculta ese posible ruido, ¿no? Es en el fondo también un pequeño cambio de paradigma sobre cómo hacer ciencia, ¿no? Es decir, y que también hay en otras disciplinas. O sea, la idea de los Big Data, por ejemplo, es la misma, ¿no? Es decir, tenemos muchos más datos, pero también mucho menos controlados, ¿no? Y el resultado no tiene por qué ser necesariamente malo, porque la cantidad oculta esos posibles resultados espurios que incluso no es necesario a lo mejor ni eliminar, porque van a quedar sepultados entre la gran cantidad de datos relevantes que sí tienes, ¿no? Y los primeros análisis que hicimos, por ejemplo, de los datos de las vocales, indicaban que iban en ese sentido, ¿no? Es decir, que daban resultados coherentes, ¿no? Con otros estudios hechos con una metodología mucho más tradicional, ¿no? Con menos personas, pero más escogidas, más seleccionadas en cuanto a su perfil, ¿no? Qué bien. Bueno, yo quisiera terminar, Miguel, si me permites, volviendo a un punto que mencionó Celia Alba, y es el de la interdisciplinariedad. Que yo creo que esa es seguramente una de las grandes aportaciones de esta exposición, el colocar a la lingüística en un ámbito científico del que los lingüistas estamos convencidos, pero quizá la sociedad no es tan consciente. ¿Qué os parece si concluimos con una reflexión a este respecto? Sí, bueno, en la exposición, en la primera versión, ahora no sé si en la de Zaragoza, porque yo no la he visitado, recuerdo que había un módulo que se llamaba La imagen completa, que eran unos espejos hexagonales, ¿no?, que tenían un servomotor detrás. Era como una especie de puzzle, ¿no?, de espejitos hexagonales. Y cada espejo tenía el nombre de una disciplina. Entonces, con un sistema de detección de movimiento, te situabas delante de los espejos y había 3 puntos delante de estos grandes espejos y necesitabas 2 compañeros que se situaran delante de estos 3 puntos. Necesitabas la colaboración, la cooperación con 2 amigos, digamos, para que todos los espejos se alinearan y te mostraran tu imagen, tu reflejo. Es decir, que para reflejar la realidad, de esta realidad fragmentada, poliédrica, interdisciplinar, necesitabas la colaboración de 2 amigos. Es decir, necesitas necesariamente cooperar. Y entonces los espejos se giraban hacia adelante y mostraban todo lo que tenían, os mostraban a los 3 amigos, ¿no? Qué metáfora visual tan bonita. Detrás de esta idea era eso, ¿no? Es decir, el futuro, bueno, de muchos temas de la lingüística, de la ciencia, pasa por ser capaces de sentarnos en una mesa y hablar, no sé si el mismo lenguaje, pero hablar un lenguaje inteligible, ¿no?, entre un neurólogo, un bioinformático, un logopeda y un lingüista, ¿no? Es decir, que necesariamente tiene que haber más cerebros en la lingüística y más árboles sintácticos, a lo mejor en medicina, ¿no?, o en neuropsicología o en psicología. En la exposición de Zaragoza no estaban los espejos, pero debo decir que yo coincidí allí con 2 amigas, una ingeniera y otra arquitecta, y cada una le sacó también su interés, ¿no?, su perspectiva de qué les había llamado la atención o no.
y toda la mañana efectivamente estaba cubierta con colegios, con lo cual oías también los comentarios de los estudiantes de que les había llamado más la atención o que no, y la verdad es que eso es muy interesante porque efectivamente, pues como en todo, ¿no? Depende de dónde pongas el foco de atención, vas a vivir una experiencia distinta, y eso era muy interesante también, ¿no? Las tarjetitas se preservaban, con lo cual también eso, cada cual cogía un idioma, y lo que decíais antes, es verdad que la cantidad de datos debía de ser increíble, la calidad a lo mejor no tanto, pero también en el análisis de esos errores o esas diferencias podéis encontrar mucho interés, ¿no? A la hora de investigar de qué ha pasado aquí, ¿no? Porque estos datos han aparecido y no son lo que esperábamos, ¿no? Eso a mí me parece muy, muy bonito de la exposición y muy, vamos, como un valor muy potente de la misma. No, y desde luego yo, este paradigma de la ciencia ciudadana, que aparte de que es una cuestión también de educación social, de justicia, de devolución de conocimiento, al final uno se pega muchos años, ¿no? Estudiando, avanzando en la academia, ¿no? Y tiene que retornar a la sociedad aquello que le ha dado, ¿no? Que le ha permitido llegar a ese punto. Entonces yo animo de verdad, bueno, aquí estamos sobre todo hablando de lingüistas, a los estudiantes que están ahora mismo planteándose qué hacer un poquito con su futuro académico, que se planteen esta opción, ¿no? de hacer partícipe a la sociedad y utilizar el poder del número, el poder de la gente para bueno, hacerse preguntas o encontrar respuestas, porque a veces no es tanto voy a hacerme una pregunta a ver qué me contestan, sino que es voy a ver qué hace la gente y los datos me van a decir cosas, ¿no? Y me van a hacer eso que llaman data driven, ¿no? En inglés, ¿no? Que es decir, los datos de los datos van a emerger patrones que igual no nos habíamos planteado previamente, no nos habíamos hecho esa pregunta, ¿no? A partir de una actividad, bueno, la que sea, ¿no? Muy bien, pues yo tengo que miguelear y cerrar el programa, no me queda otra iniciativa. Talking Brains, lenguaje, cerebro y ciencia ciudadana. Un proyecto, más que un proyecto, una realidad. Han participado en este espacio Celia Alba, creadora del proyecto, actualmente tutora de la UNED en el Centro Asociado de Barcelona, Juan María Garrido, contratado del proyecto, actualmente profesor del Departamento Lengua Española y Lingüística General de la UNED, Wendy Elvira García, contratada del proyecto, actualmente investigadora Juan de la Cierva en el Departamento Lengua Española y Lingüística General de la UNED, Victoria Marrero Aguiar, catedrática, y Celia Teira Serrano, profesora del Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la UNED. Muchísimas gracias, un placer. Gracias. 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 Hasta una nueva ocasión. Adiós. Adiós. Adiós.